Hello people, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en un videíto nuevo, en un podcast nuevo, además con una persona muy especial. Teníamos muchas ganas de hacer la entrevista con esta persona, que seguramente sabréis quién es esta persona porque está en el título del vídeo, así que esto no tiene mucha intriga, la verdad. Pero es muy especial porque es de las pocas entrevistas que hace, es la primera entrevista en español que hace. Una persona que ha ganado el CCE, el torneo mundial de Cardistry, que acaba de quedar finalista en el concurso del Lotus junto a su hermano. Si algún premio más ha ganado en su vida, ahora nos lo contará, pero no me enrollo más. Tenemos aquí a Davi. Hola Davi, ¿qué tal estás? Hola muchachos, ¿cómo están? El buen sello de Davi. ¿Cómo llevas después de Lotus, que acaba de acabar el torneo? ¿Cómo estás? ¿Cómo en este momento de tu vida? Muy bien, tranquilo, relajado ya. Yo necesitaba, porque claro, como tal terminamos de grabar lo de Lotus hace como un mes, pero yo necesitaba ya el resultado para cerrar ya el ciclo, dejar de pensar en eso. Sí. Así que sí, muy bien, tranquilo. Ya empezando a trabajar otra vez en nuevo material, en lo que venga. Así que bueno, sin parar. pero ya tranquilo, después de toda esta experiencia. Ha sido complicado, ha sido porque tenemos también experiencia de Fede la última vez que estuvo, que con los trials no lo pasó muy bien, la verdad. No, yo lo pasé bien, excelente. El detalle es que, bueno, tú mencionaste en la otra entrevista, lo comenté recién en esa otra entrevista de Lotus, que yo entré a la competencia sin material preparado. Hostia. Por lo que, a ver, Una locura. de eso hablaremos ahorita más, pero lo que quiero llegar es que para mí fue semana tras semana cartas para no quedarme atrás, porque tenía que crear el material todas las semanas para todas las rondas. Si hubiera tenido el material guardado, probablemente hubiera sido la competencia más tranquila, ¿sabes? De todas las que he participado, pero debido a que tuve que todas las semanas crear un nuevo movimiento, fue intenso, pero excelente. Y bueno, me sirvió de entrenamiento, digamos así, para aprender bastante digamos, cómo optimizar el proceso creativo, mantener el enfoque, todas estas cosas. Esa fue la parte intensa, pero aparte de eso, me la pasé muy bien. Qué bueno. A mí me daba mucha curiosidad. Me escucho doble. Me daba mucha curiosidad porque sí que es una pregunta que te quería hacer, porque la estructura de los movimientos, las ideas, me parecían todo una locura. Y yo me preguntaba si tendrías cosas preparadas, si ibas improvisando, si tenías una idea y la mejorabas para el vídeo. Me daba mucha curiosidad eso, sinceramente. Y has aclarado muy pronto. Es una locura, me parece sinceramente una locura ese proceso creativo tan rápido, perfeccionarlo, grabarlo. Me parece una locura. Sí, tanto así como improvisarlo, no, porque sí tenía, digamos, un margen de tiempo para prepararlos, pero estoy seguro de que no tuve más de 10 días para trabajar en ningún movimiento. Es que lo que pasa es que yo recién hice el Grand Prix, eso salió hace mucho menos de un año, y ahí había un montón de movimientos, y también tuve que trabajar para el video que saqué hace poco en blanco y negro, con las cartas Del norte, ¿no? De la brújula. Eso fue. Exacto. Entonces, pues la verdad es que ni por decir que hubiera tenido tiempo, digamos, porque estuve trabajando sin parar hasta justo antes de la competencia y entré a la competencia, digamos, a lo que saliera, básicamente. O sea, por lo que veo que te estoy escuchando, David, ¿te lo tomas como... O sea, te lo separas como en bloques de proyectos, las competencias o te pones como estos movimientos o a partir de este día de desarrollo todo lo que cree va a ser para esto? O sea, ¿lo enfocas de esa manera? En términos generales, así he trabajado yo desde después de la Cardistricón en 2018. Porque obviamente antes de eso, pues yo iba creando casualmente, pero después de eso, bueno, tampoco son tantos proyectos. A los 2 videos de Lotus que salieron 2019, luego 2021, luego la competencia el año pasado y esto, he ido creando, como tú dices, por bloques.
yo sé que yo estoy creando para un proyecto y cuando eso termina, pues empiezo a crear ya con otro proyecto en mente, pero sí, yo no creo, digamos, totalmente al aire, sino hacia qué va enfocado ese material, lo tengo en mente. Vale. Es para un video, un proyecto con una marca, sé que ese material va para eso, si es para otra cosa, sé que es para esa otra cosa y sí, funciona mejor así, lo diría yo, por así decirlo, sabiendo que tengo algo en qué enfocarme, como que se me organizan mejor las ideas. ¿Te consideras bastante en tu propia vida organizado, David? Por lo que me dices, eso es de una persona, bajo mi experiencia, ¿no? Que sí que pues es bastante organizada, meticulosa, muy cuadrado, ¿no? ¿Te consideras así como persona? Diría que quizás, pero a mi manera, ¿sabes? No es que tengo todo perfectamente ordenado en la casa o el cuarto, nada que ver, sino por lo menos con el cardistry me funciona muy bien como irme planteando los objetivos e ir trabajando en base a eso. O sea, de hecho, la mayoría de material que yo creo, obviamente no tan extremo como esta competencia que acaba de pasar, que ahorita hablaremos un poco más a fondo de eso, no de una manera tan extrema, pero yo sí trabajo mejor cuando, digamos, tengo el deadline, el límite de tiempo, la fecha de entrega cerca. Ahí es cuando creo la gran mayoría de mi material en general. Cuando por lo menos en el caso del Grand Prix, el año pasado, cuando se acercaba un mes, 2 meses de grabar, ahí fue que creé, creo que casi la mitad del material. Como con presión, o sea, como que la presión te ayuda de alguna manera. Me ayuda a enfocarme un poco más en ese momento. Como te digo, es más que nada en cuanto al cardistry que como esa mentalidad de enfocarme y saber que tengo algo presente así, me ayuda a generar con más potencia. Me representa también yo. Eso. Me representa también bastante. Yo, sobre todo en los estudios, ¿no? Podía estar un mes, sí, ya, y hasta que no tenía la última semana no era capaz de ponerme, de centrarme, de decir, voy a organizarlo todo. Me gustaba dejarlo para el final. Muy organizado, muy cuadrado, pero hasta que no tengo la presión no funciono bien. Totalmente. Eso es una maldición a veces, ¿eh? Yo he conocido mucha gente que me dice, no, yo con la presión funciono. Digo, mira, yo estudiaba 7 horas antes de las cosas y la verdad es que a gusto no he estado. O sea, no... Depende totalmente de la persona, ¿no? A mí igualmente sí que me gustaría saber si de alguna manera tu proceso creativo para crear se puede distinguir mucho de bueno, pues coges un movimiento, intentas desarrollar la idea, plasmas más a nivel de, por ejemplo, el movimiento que se ha hecho el ganador del torneo, ¿no? Que has ganado, que literalmente tienes la garra de un alien, David, no entiendo, o sea, no entiendo cómo se puede, además son súper simétricos los dedos, es increíble, ¿vale? Ese movimiento tú lo plasmas en tu cabeza y dices, vale, quiero que haga un efecto de escalera, un paquete, una carta, y a ver cómo lo puedo ejecutar. O vas probando agarres y dices, hostia, este agarre. ¿Cómo suele ser tu proceso creativo? Prácticamente lo que dijiste primero, yo suelo empezar los movimientos como ideas conceptualizadas, que suele ser lo que está a la mitad del movimiento, digámoslo así. Yo suelo empezar a mitad del movimiento. ¿Por qué? Porque suelo visualizar las ideas, por lo menos en este caso, como tú estás diciendo, de hecho les puedo explicar cómo fue el proceso. Yo estaba intentando crear un movimiento que generara un efecto similar a uno de estos giros como de parkour, artes marciales, en el que la persona gira con el cuerpo totalmente recto. Digamos, este es el cuerpo parado, y la persona gira así en el aire. O sea, ¿vale? No un backflip o front, sino de lado, ¿correcto? Correcto. Ese se llama, el normal se llama beat twist, y tienen así varios nombres, pero bueno, el punto es que era la idea del cuerpo, pero de lado, girando así, ¿cierto? Vale. Lo que pasa es que, claro, en el cardistry ya existe esto, ya existe el backdrop, ¿cierto? Que es, digamos, pues la versión en el aire. Totalmente. Gira así. Entonces, en mi mente lo que pasó fue que dije, no puedo hacerlo en el aire porque ya sería simplemente un backdrop, no hay
no hay ninguna gracia. O sea, si logro algo interesante, igualmente se va a parecer a esto y no va a ser tan especial. Entonces, en mi mente, pensé, tengo que generar una forma mecánica de que el cuerpo haga este giro. Y bueno, ya ves a dónde va un poco la idea. Eventualmente encontré la estructura en la que la carta va cayendo de esta manera. Otra referencia que tuve es este movimiento de Brendan Conner que sacó hace poco, que es pues muy parecido pero estático. Es una hilera de paquetes rectos y 3 paquetes encima. Correcto. Esta es una versión en movimiento, ¿sí? Podríamos decir que esta es una versión en movimiento de la misma Es verdad, estructura. es verdad. Esa fue la otra referencia. ¿Sí? Porque el de él está todo quieto y hay uno en cada una. El mío está solo hay una, pero va pasando. Totalmente. Exacto. Y entre esas 2 ideas llegué a la estructura principal y luego en base a eso le hice la apertura y el cierre. Ese fue el proceso, digamos, completo. Y en cuanto a la práctica, lo que yo hice fue primero solo practicar, porque obviamente tenía que practicar, como te digo, todos los otros movimientos semana por semana. Este movimiento sí que lo tuve con un poquito de tiempo de anticipación en la cabeza. Vale. Pero no es como si tuviera tiempo de practicarlo porque tenía que crear los demás. Entonces, lo único que me dio tiempo de hacer fue practicar la caída, pero solo en una mano, solo en esta mano. ¿Me explico? Sin la otra aquí abajo. Con mis dedos aquí. Pero en el entretiempo practiqué solo esta mano y la caída de la carta hacia adelante y todo eso. No es tan exigente solo practicar esto, ¿me explico? Ya Vale. cuando vino la semifinal sí me sentí y dije, ok, tengo esto, vamos ahora sí a practicar la versión completa y darle la apertura, el acabarlo cierre. con sentido, con flow. Yo sinceramente me sigue sorprendiendo muchísimo que ese tipo de movimiento te lo puedas sacar a nivel con flow en una semana, porque yo, siéndote muy sincero, David, aparte de que el movimiento es una ida de olla, estás ahí porque está demasiado bien ejecutado. O sea, es que no es que caiga el paquete, porque hay muchas locuras en el cardistry, que tú, el concepto, la creación, a lo mejor no está muy bien ejecutada, pero la valoras tanto por la dificultad que tiene. Esto es locura, pero es que además cuando cae el paquete, cae con flow. Explicando todo esto, lo único que te iba a preguntar es, cuando tú tiras el paquete, ¿es la propia gravedad que baja? ¿Hay algún juego de manos ahí? Es de verdad ya pura curiosidad, porque me parece... Es la carta, es solamente la carta cayendo. Obviamente, hay que ser, especialmente con el que se lanza, que es este que va arriba, ¿cierto? Ese tiene que ser un lanzamiento muy específico, muy, ¿sabes? Vale. Para que la carta haga, digamos... Todo se trata de ese primer lanzamiento, porque es lo único, ¿cierto? Esa primera acción es la única que viene de mi parte. El movimiento se trata de aprender a hacer ese lanzamiento correctamente para que el resto de la, digamos, la caída de dominó sea de la forma correcta. Sí es cierto que a veces, que eso es lo que pasó en esa toma, al final ayuda un poco a que la carta siga cayendo como con el resto del cuerpo, la empuja un poco hacia adelante, pero sí es posible que caiga sola totalmente todo el camino. O sea que hay una presentación un poco más, digamos, mágica que bueno, ya la haré más adelante, pero en este caso salió conmigo empujando un poco más, sutilmente haciendo un empujón con la mano. Pero sí, al final es la carta sola. Un pequeño detalle que puedo decir es que es bueno que la carta... Un secreto aquí, uno de los 2 secretos del movimiento. Ten claro que alguien lo intentará. Sí, está muy bien. Que la carta esté doblada un poco para que haya ese aire que la ayude un poco a girar en la caída. Que esté un poco así. Yo tenía una pregunta y sé que es un poco complejo y que ahora... ¿Podrías hacer el movimiento para que la gente que no sepa que serán pocos, pues muy complejo, es viable que lo puedas hacer para que la gente lo vea? Bueno, puede intentarlo, ¿no? ¿Puedes intentar hacerlo, por favor? Con solo una mano, la parte de una sola mano. A ver. Vale. Para que vean a qué nos referimos. Tengo prácticamente desde la competencia sin Bueno. hacerlo. Pero déjame ver si sale esta parte sola. Venga. Si no, pues lo dejamos para después. A ver. Déjame ver si me acuerdo.
primer intento. Bueno, Ahora veo- Pasa que con estas cartas en particular, no sé por qué no funciona tanto, con las de Lotus funciona mejor, pero déjame, igual hago otro intento aquí. No nos ha pagado Lotus, ¿vale? Para esta exploración. Qué bueno. Segundo intento, ¿eh? Segundo intento, o sea... No sé yo si me saldrá. Esto me viene a preguntarte cuánto tardaste en grabarte esa toma. Creo que fue solo un día. O sea, me senté a grabarla el día antes de la entrega, porque si me ponía a grabarla el día de la entrega iba a estar, ¿sabes? ya. Muy nervioso. Entonces creo que fue el día antes, pero fue un día largo. De hecho, a la mañana siguiente amanecí así con dolor de espalda y todo por la intensidad de estar ahí sentado y haciendo. La tensión. Sí fue largo, pero no tanto por la caída. Es lo triste. Hay muchas caídas que me salieron perfectas, pero como hay distintas prioridades, en mi caso para ese movimiento mi prioridad era tener eso bien. El closer no lo tenía tan bien. Por lo que hubo demasiadas tomas en las que la caída me salió, como te digo, la versión perfecta en la que ni siquiera muevo la mano, sino cae sola, pero luego dañaba el closer. Y así. Obviamente eso generó... También se puede decir que el closer es hacer un flip y meter la mano así, si no me equivoco, ¿no? Entonces no es que estemos contando que sea un closer fácil, David. O sea, todo lo contrario, es que sumándole a un movimiento difícil, además un closer difícil, o sea... Sí, entonces toda la sección después de la caída era la que tenía menos trabajada, entonces hubo muchas tomas que se me perdían ahí. Logré sacar esta en la que, como te digo, la caída no es la absoluta que solo yo sé que existe, digámoslo así. Ya. Pero bueno, salió muy completo de inicio a fin y con buena presentación y todo, entonces esa fue la que quedó. Obviamente bueno. está excelente, y bueno, terminó ganando. Es lo Pero que te sí iba a te decir. digo que hay una versión levemente más como mágica en la manera que cae. Eso es. Y increíble, David. Además, justamente todo lo que son procesos artísticos. La última vez Fede nos decía, esto te los huevos de que me pregunten por el proceso artístico. Y digo, bueno, Fede, tu función aquí en el mundo del cardistry es ser hater, ¿vale? Es decir, necesitábamos un hater y ya te ocupas tú. Pero sí que me gustaría hacerte, ¿no? Un poco preguntas de cardis, ¿no? Que supongo que si nos viésemos en persona... Y es, bueno, pues, ¿cómo empezaste, no, David? ¿Qué te llamó la atención de este mundo? ¿Cuántos años hace? Tampoco te hemos preguntado la edad, la verdad. 25 en 2 semanas. Del 98, ¿no? Sí, tenemos edades parecidas. Nosotros somos yo del 97, Dani es del 95, o sea, sí. Parecido. Cerca todo, un poco. Totalmente. Y dicho esto, pues cuéntame tus inicios, por favor. 2014, a principios, muy principios, fue que tanto mi hermano y yo, eso fue en conjunto, así que la versión de él será muy parecida. Con la película de Ahora me ves. Sí. Y con Dynamo en televisión. Son los dos elementos. Claro. Parecido, estoy seguro. No, David, es que justamente No el sabía. podcast que tenemos con Nico, que va a salir esta mañana, hay un momento que en el podcast decimos, ¿por qué creéis que se metió la gente? Y justamente en el podcast, que además se ven vídeos, porque lo hago bastante con el montaje, se ve a Dani dice, yo creo que por momentos como la película de Ahora me ves o por Dynamo. O sea, Pero es que no sé, de hecho, esa es la Acertaste. razón por la que muchos empezamos en esa época específicamente. Hay muchos que tenemos como una fecha muy similar de inicio, Qué bueno. y es por estas dos razones, por lo menos en nuestra comunidad de habla hispana. Creo que muchos empezamos de esa manera muy similar. Y bueno, sí, y también la misma transición de, en este caso no fui yo, fue mi hermano, de encontrar a Miquel. Mi hermano lo encontró. Muy normal toda esa transición. Sin embargo, a mí personalmente, algo que me pasó con Miquel es que en el momento como tal, pues no me llamó mucho la atención el material específico que él mostraba.
o sea, no me parecía que me daba ganas de aprenderlo, ¿sí? Y mi hermano, por otro lado, sí le agarró el ritmo a aprender el material de Miquel, pero por esa razón, pues, como que me desanimé un poco, porque como que él era el canal más grande y no habían otros lugares donde aprender tan claramente. Entonces, en mi mente en ese momento fue como, ok, son solo como estas cosas, ¿me explico? Para hacer el cardistry. Entonces, además yo estaba cerca de estar en mi último año del colegio. Entonces dije, bueno, estoy ocupado con otras cosas y digamos que lo dejé un tiempo. No seguí ni con consistencia ni nada. Hasta finales de ese mismo año, de 2014, que mi hermano sí siguió practicando, ¿sí? Entonces, un día yo lo veo hacer cardistry, ya con un nivel, pues, de unos meses, y digo, ¡wow! Esto se ve muy bien. Y ver como ese progreso en él y como que las cosas ya se veían más bonitas, fue como, ok, lo voy a volver a intentar. Y justamente en ese momento sí que encontramos canales como el de Sach, Fontaine, y justo estaba apareciendo Noel en la comunidad o sea, como que aparecieron de repente todas estas otras cosas que sí me dijeron como, me hicieron sentir como, ok, estos sí son como material visuales que me gustan más. Y de ahí en adelante sí lo tomé de corrido, no tan consistente. Yo la verdad me hice realmente consistente hace unos años nada más, hace un par de años, que de verdad tomo las cartas todos los días, ¿me explico? Sin parar. Pero durante los primeros años, o sea, ya enganchado, era como más casual, bastante más casual. Pero sí, después de que aparecieron cosas como Franco, Pascali, Sach, Noel, Oliver y Tobías, cuando encontramos todo esto, también se empezó a crear el Instagram, o sea, el cardistry empezó a crecer en Instagram. Todo eso sí me dejó como ya, bueno, sí me gusta. Y ahí sí me quedé, no tan constante como te explico, pero sí, no lo dejé, digámoslo así, en ningún momento de ahí en adelante. Y por dar un momento importante, cuando salió este movimiento de Chase Duncan. El Fire... no. SpongeBall. SpongeBall, sí. Correcto. Ese fue la primera vez que yo vi un movimiento que dije, ok, quiero que todo mi cardistry sea así. Eso fue en 2015. Sí, y bueno, eso fue como la primera referencia grande de cómo quería yo que se viera mis movimientos, mi estilo. De ahí vino un poco la idea de los interlock, porque ese movimiento tiene ese momento así. Ese fue un momento importante por lo que te digo. De hecho, el primer movimiento que yo creé, que es este, tiene prácticamente el mismo final, haciendo así. Y claramente ahí está la referencia. Entonces, bueno, ese fue un poco el proceso de inicio. Me siento como un niño cuando de repente te cuentan el episodio 4 de Star Wars, habiendo visto el 6, ¿sabes? En plan de... Digo, ¡oh, vale, claro, esto... Ahora sí, no, ahora sí. Diciéndolo es que tiene todo el sentido. Además, o sea, me encanta, David, porque te vas... o sea, antes de que te hagamos la pregunta... o sea, bueno, no es ni que la tenga apuntada, pero siempre se me va ocurriendo cosas y me lo vas contestando, me encanta. O sea, literalmente. Porque te quería preguntar sobre todo por tus influencias, ¿no? Me has comentado Chase y demás, que al principio no te llamaba mucho Miquel. No el hit en el primer tráiler de La Fontaine Negras. Que sale haciendo vídeos. Sí, su presentación entera en ese video, o sea, como personaje, digámoslo así, me parece espectacular. De hecho, algo mío que me gusta mucho es en ese video cuando él empieza haciendo la de la cara feliz, que él sonríe haciéndolo, ¿sí? Como esa actitud bastante como más... por usar una palabra sin darle muchas vueltas, cool, simplemente como pasándola bien un poco y riéndose y todas estas cosas, me llamó mucho más la atención. Así que bueno, ahí hay una referencia en Noel mucho,
Pasa que con Noel, él siempre fue referencia mía, pero yo siento que eso no se empezó a notar en el material, sino hasta hace poco, porque mi primer material no se parece tanto a él, por lo menos el de 2018. No se parece tanto. No es tan parecido, ¿no? Exacto, quizás ahora sí podrías decirlo, sí, claramente hay una referencia ahí, pero más que nada en cuanto a, por eso digo, presentación, el personaje, como el carisma, tener como un poco esa electricidad de que tú ves a Noel haciendo cardistry y es como, qué tipo tan genial, ¿sabes? Por ahí, una referencia muy importante. Chase, ya te lo mencioné, él sí es una referencia un poco más en las manos, digámoslo así. Vale. O sea, del cardistry como tal, de las mecánicas, el estilo, igual que Oliver y Daniel. Son otras referencias muy... Daniel Lim. Sí. Referencias muy en la parte mecánica. Bueno, algo que tienen en común es que muchos cortes a 3 paquetes, mucho interlock, que son cosas que mi primer cardistry es pues solo así. Entonces, ahí están un poco mis referencias iniciales. Daniel, Oliver, Chase y... Qué bueno. Yo estuve mucho tiempo muy identificado no porque no se parecen nada, pero como referente de Noel, al revés. Es increíble, ¿no? Me parece increíble, flipaba con sus vídeos, era lo que veía día a día, me volvía loco. Y yo te iba a preguntar, ¿no? Porque diciéndome el tema del personaje y ahora pensando en tus vídeos, ¿has buscado crearte un personaje, David? Porque realmente, si me paro a pensar, sí que justamente el año pasado, cuando lanzas ese vídeo, empiezo yo a ver una distinción de David y un personaje, si te soy muy sincero, ¿no? Como que se te podía categorizar por puros prejuicios de lo que podías mostrar en redes a través de le gusta el manga, hace interlocks, tiene un estilo muy único porque junta los movimientos como muy mecánicos con al mismo estilo, mucho estilo y mucho flow que no se solía ver, es decir, la gente que hacía cardistry mecánico no tenía tanto flow, por así decirlo, y empiezas a ver esa distinción. Pero justamente el año pasado yo recuerdo que cuando subes este vídeo del Grand Prix, como que ese personaje que se muestra en el vídeo, ¿no? Esta persona como... es que parece que venga del futuro, pero no con ropa del futuro. Eso es como yo te defino en ese vídeo, la verdad. O sea, es como un viajero del tiempo que es como esa seriedad, pero al mismo tiempo es elegancia, ¿no? Porque yo destaco mucho la elegancia en los movimientos. Todos tus cierres tienen como un simbolismo, ¿no? Como que parece muchas veces que el cardistry sea acabo el cierre y porque el cierre acabe dando una vuelta rápida aquí, ya es bonito. Pues no, a lo mejor si le doy la vuelta rápida, pero la mano me hace algo... O sea, que busques eso ya es un sello muy grande. Entonces, habiéndome comentado lo de Noel, me preguntaba si habías trabajado en el personaje de alguna manera. ¿O es algo que se ha ido construyendo poco a poco? Sí hay, o sea, el tema de crear una persona para el mundo del performance en general es algo que se puede dar muy natural, ¿cierto? Por lo menos Noel, que estamos hablando de él, es un caso en el que su personaje, que yo sí veo un personaje muy claro en él, me parece muy claro que es muy simplemente su personalidad y su forma de ser, ¿correcto? Su encanto natural, podríamos usar esa expresión, simplemente él es así. Eso es algo Totalmente. Que hay en él, muy natural, pero es que al mismo tiempo esas partes forman un personaje, así sea natural tuyo. Cuando eres un artista de presentación, cualquier cosa que le metas a esa presentación se vuelve parte de ese bloque de esa persona que se vuelve... O sea, estás tú presentando esto que estás haciendo. Así sea tu misma personalidad, es como otra entidad igualmente. En mi caso sí que, podríamos decir que fue mucho más adrede desde el principio, o sea, en 2018 con el Cardistricón. O sea, como decisiones un poco más intencionales. Como te digo, obviamente siempre hay parte natural de tu personalidad ahí, no es como que todo es completamente ficticio, así como tampoco todo es completamente natural. Pero en mi caso sí es un poco más intencional. En parte por Noel, porque me gustó como esa presentación de él, o un referente mucho más directo, que de hecho se parece mucho, si lo volvieran a ver en este momento se darían cuenta, es Henrik Forberg,
Forber. Por ver. Si lo vas a ver Totalmente, otra vez, te vas a dar totalmente. cuenta. Los lentes, el estilo de enfoque en él, en su rostro, en los videos. Por lo menos, mayor referencia que te puedo dar, que si lo ves ahora vas a decir, ¡buah! Se copió de esto totalmente. Es el video de Justamente. Geisha. El video El- de Geisha. No, que sale Y con. el video con Touch también. El de Geisha sale con unas Usagi, ¿puede ser? Es correcto, sí. Correcto. Sale con los lentes, sale Sí. estas tomas así en la cara, enfocando Sí. todas estas cosas, que es mucho más teatral, digámoslo. Él es como la referencia más así, que yo dije, bueno, hasta los lentes redondos se me ocurrieron por él principalmente, porque me pareció muy bien. Es un Cardis cardis que a ti te influye. Es que justamente me dices Henrik, y verás en el vídeo de Nico que también aparece bastante porque tenemos la suerte de compartir amistad con Alex, que es Sabio Simio en Instagram, no sé si le tienes muy seguida la pista. El nombre lo conozco, sí. El nombre de la cuenta lo conozco. Lleva desde 2007, 2008 haciendo Cardistry y tiene descargados vídeos muy antiguos. Por ejemplo, de Henrik tiene todos los vídeos descargados, todos los antiguos. Entonces, justamente, Henrik en 2013 o 2014 ya empezaba a hacer un estilo de vídeos que nadie hacía. Y no se centraba tampoco tanto en el Cardistry, era mucho más visual que otra cosa. Es correcto. Totalmente. Y bueno, ahí hay una referencia muy directa en cuanto a ese tema del personaje. Igual, bueno, de hecho él tiene esto, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba? Shaolin, ¿no? Shaolin. Ahí hay un Correcto. poco referencia al tema de las posiciones en las manos, por ejemplo. No, él tiene... Pasa es que nada más lo usó como en un video. Él tiene en el Fontaine Fan, él cierra el movimiento ¿sí? Lo cierra de una manera diferente en la que al final lo que hace es que tiene como las cartas así en esta posición y las tira juntas Correcto. y hace así al final. ¡Pah! Bueno, ahí va un poco mi gusto como en esas posiciones, un poco como con esa intensidad. Y bueno, ya muchas cosas de gusto personal, influencia personal, como obviamente me gusta mucho como todo este tema del manga y todo esto. En general en el manga las manos suelen ser muy importantes, las posiciones, todo esto. Hay muchos animes que usan este tipo Jutsus, ¿no? Naruto Se llama. Naruto es obviamente el más claro, que usan todas estas, ¿sí? Las posiciones de mano, los jutsu. Estos temas, la música, por ejemplo, que me parece que es parte muy importante de Dabi como un personaje, viene mucho de mi gusto por el cyberpunk, Blade Runner, todas estas cosas, como, sí, ese estilo muy tecnológico que al mismo tiempo es algo que informa mi gusto por ese flow muy mecánico, no necesariamente tieso, pero sí como que todo se mueve de una manera muy Cuadrado, ¿no? Muy mecánico. Totalmente. Mecánico, sí. Eso viene también de ahí porque pues, en el cyberpunk la máquina y todo esto es muy importante sencillamente. Lo que te digo, entonces la música, por lo menos la influencia del tema del manga, no el Henrik. Luego hubo decisiones más personales, por lo menos yo, la decisión de usar las NOC rojas en la competencia 2018 fue completamente adrede. Vestirme de negro y usar las cartas rojas, crear como ese contraste de colores muy adrede, o sea, todos estos elementos que bueno, por lo menos ahora tengo los lentes rojos que sigue como esa temática, digámoslo así. Luego se fueron agregando cosas, por lo menos si te das cuenta, el tema del cuello de tortuga, suéter cuello de tortuga, lo uso siempre en las presentaciones. Totalmente. Los lentes, ya lo mencioné. Le vas poniendo skins al personaje. Sí, ¿sabes? es verdad. Algo que Totalmente. intento hacer, pero esto ya es más personal. Si te das cuenta, mis videos suelo tener un peinado, estilo de cabello totalmente diferente en cada video. Eso también es un poco a propósito. Eso sí que me sorprende mucho, ¿eh? Que te trabajes hasta eso me deja muy sorprendido, la verdad. No, brutal, David, de verdad. Entonces sí, y bueno, y ya va un poco la parte ya más de la persona fuera de las cartas, como por lo menos
Davi es, y esto es a propósito, bastante confiado en sí mismo, un poco creído también. Hay como un aire en Davi de que se cree superior a los demás Cardis. Eso es parte a propósito. Eso es parte del personaje como tal, a propósito. Si te das cuenta, Davi desde el principio es un Cardis que no ha necesitado aprobación. Él se metió solo al CCC y llegó hasta la final. Y es como, él va con su propia opinión de sus movimientos y sabe que van a ser buenos, cosas así. ¿Sabes? Todo eso es parte de la imagen en torno a él. Villano, ¿no? Me estás dejando... Villano, que se mete en una competencia y sabes que va a llegar a la final, por ejemplo, que, como te digo, que está totalmente seguro de su material, así se parezca o no a lo que esté de moda o lo que sea, simplemente él está con su material. Y todo eso es como parte de la persona completa que es Davi al momento de tomar las cartas. Es increíble, Davi, lo que estás diciendo, porque sin pensarlo como tal, sin nunca en mi cabeza estar como diciendo, vale, esto puede ser, sí que se me habían formado esos prejuicios. Es decir, que el personaje, lo que buscabas, lo has conseguido. Porque yo durante mucho tiempo, Davi, pensaba, hostia, a lo mejor es como muy introvertido, me da la sensación de que a veces es... No, nunca me ha salido tacharte como de chulo, igual que el personaje sí que lo veo... Nunca me ha dado a entender como prepotencia. Chulería a lo mejor sí, pero prepotencia, diciéndolo sí que tiene mucho sentido porque es verdad, no está respaldado, es como que el solitario ese, pero luego no... A lo mejor ahí está el buen trabajo de separarlo, ¿no? Con la persona. Que eso también para que no se nos vaya mucho, porque si te trabajas este personaje, luego te envía un mensaje a alguien y le dices, vete a la mierda, gilipollas. Ahí ya... Y las personas que me escriben, toda la persona que me ha escrito sabe que todo lo contrario, al momento de comunicarme yo soy súper amistoso, le contesto a todo el mundo. En las historias soy a veces bastante payaso, eso es a propósito, para mostrar como esa diferencia. O sea, en las historias soy casi que todo lo contrario a lo que ves en los videos, a veces no, pero sí, ahí está, o sea, están esas dos personas ahí complementándose, digámoslo así. El trabajo es brutal, de personaje, me has dejado fascinado porque nunca me lo había ni planteado, Davi. Nunca había parado atención a lo importante, ¿no? Que es tener también ese personaje como Cardist, que uno no lo busca, pero vamos, o sea, yo creo que escuchándote un montón de gente de aquí sale, vamos, o sea, hay uno que dice, vale, yo voy a ser el vikingo del Cardistry, yo voy a ser pues, poca broma, poca broma porque... Crear un personaje es importante, ¿no? En cualquier arte, que la gente haga esa asociación de, ostras, este es este. Que se parezca a ti o que no se parezca a ti es otra cosa, pero tener un personaje identificativo y característico es muy importante. Pero, hagas lo que hagas, creo yo que... Incluso, pero fíjate, ¿no? O sea, yo creo, Davi, que tú ahora porque tengo lo de Lotus un poco y porque justamente has hecho un movimiento que ha marcado mucho, pero tú me llegas a decir, dime un movimiento de Davi y tengo muchas cosas en mi cabeza, pero no te sabría decir este movimiento, pero sí que sé de que todo es en un cómputo muy bueno, pero sí que me acuerdo del personaje. ¿Sabes a qué me refiero? Y eso me parece un trabajazo porque realmente mucha gente se centra al revés en mira el movimiento cuando realmente no es tan importante. Porque lo que consigues con ese personaje es darle esos detalles. ¿El qué? Repíteme, David, que... Al final... Dime. Sí, que el Cardistry al final es un arte de performance. O sea, tú estás ahí poniendo una persona a hacer eso, no es como la música en el sentido de que tú grabas y luego la música sale, por lo menos si hablamos de música grabada, por ejemplo. Que en la música grabada, cuando grabas en un estudio, así como en la pintura, por ejemplo, tu personaje está un poco oculto detrás de ese trabajo hecho previamente, ¿cierto? Obviamente está la música en vivo, que ya es la otra cosa, el otro lado, que es el performance. Y Cardistry siempre es como música en vivo, ¿cierto? O sea, tú siempre estás haciendo el performance, así lo grabes, estás tú ahí haciéndolo. O sea, tu personaje o tu persona siempre va a estar
en display para la gente, siempre va a estar mostrándose. Entonces trabajarlo debería ser parte natural del proceso, un poco. Así sean cosas simples, por lo menos yo acabo de hablar de muchas cosas, pero algo tan simple como combinar colores, por ejemplo, podría ser más que suficiente. O si hablamos ya del cardistry como tal, en el caso de los closer mío, eso ya es bastante personaje, a pesar de que, quitando todo lo demás, el tema de los closer, los paquetes cerrándose juntos y las posiciones en las manos, ya ahí hay mucho personaje, ¿cierto? Suficiente para que haya eso se parece a lo que este otro cardi siempre hace, en este caso yo. Si tú ves a alguien cerrando un movimiento así, vas a decir, se parece un poco a lo que Davi hace todo el tiempo. Totalmente. Entonces, tanto dentro del cardistry, en los manerismos, en el flow, y tanto en la persona como te vistes, todas estas cosas, todo eso se combina en crear esa imagen completa, que es lo que luego recibe el espectador. Yo quería preguntar, a raíz de esto, ¿cómo tienes un estilo tan marcado, tan particular, tan propio, con alguien tan cercano como es Santiago, y a la vez tenéis dos estilos tan diferentes, cuando habéis criado un cardistry parecido, bueno, tan cercano? No le decías nada de esto, ¿no, Davi? Todo lo que ibas aprendiendo le decías, yo me lo callo. Creo que es un poco, hay un poco de varias cosas, por lo menos digámoslo, el efecto hermano de no querer parecerte mucho, ¿cierto? Como que, bueno, si tú haces esto, yo voy a hacer otra cosa. Porque él es el mayor, Davi. Él es el menor. Él es el menor, vale. Entonces, pero es muy natural, simplemente creo yo, no es algo en lo que creo que ninguno de los dos habrá pensado mucho en el momento, pero es que es muy natural. Si tú ves al otro haciendo una cosa, pues yo me enfoco en lo mío. No es tanto como con los amigos, por ejemplo, que yo creo que es el caso de Edgar y Luis, que sí es más como hacemos las cosas juntos, somos amigos y hacemos las cosas parecidas juntos, ¿sabes? En el caso de los hermanos es más como tú eres tú y yo soy yo, ¿sabes? Un poco. Y bueno, también que simplemente yo, cuando empecé a crear material así fuerte, yo estaba en universidad en otro estado, Santiago estaba en nuestro estado donde estoy yo ahorita, y Santiago también empezó a crear su material, entonces es como que cada uno creaba por su cuenta, ¿me explico? Yo creaba mis cosas, se las mostraba cuando ya estaban listas, él me mostraba lo suyo cuando ya estaba listo, él empezó a tomar sus propias referencias como por lo menos Yang, Sui, yo tenía las mías como Oliver, Daniel, y simplemente es como muy naturalmente cada uno tenía como sus bases más personales y sí, tenemos estilos como con valores similares, pero caminos bastante distintos, diría yo. Justamente en el momento en el que tú te empiezas también, bueno, pues a crear este estilo, ¿no? ¿Hay competitividad con tu hermano, justamente? O sea, porque por mucho que tu hermano no se mostrara, tú verías lo que hacía o os compartiríais lo que iba mostrando. ¿Tú esa competencia con él la has sentido alguna vez? Esto dentro de los hermanos, si yo me pongo en tu posición como hermano mayor, que yo también tengo un hermano más pequeño, sí que lo he notado a veces, ¿no? Que dices, hostia, aquí el tío está despuntando, quiero yo también coger esas referencias, quiero que me ayude aquí. Por eso, ¿cómo fue la relación? Y sobre todo, después de esta preguntita, me gustaría, ya dentro del torneo, ¿cómo fue? Es decir, la diferencia entre justamente cuando estáis creciendo el cardistry hasta cuando ahora os pausáis y que estamos en el mismo torneo. ¿Cómo lo planteamos? ¿Nos compartimos cosas? ¿Me lo callo todo? ¿No te voy a decir nada? Sí. Previo al Cardistricón de 2018 era, pues, más que competitividad, cada uno tenía como su lado fuerte, digámoslo así. Por lo menos yo, llegando a 2018, ya estaba creando pues, los movimientos que presenté en el Cardistricón en ese año, que iban más como por el lado creativo, ¿sabes? Un poco descubriendo mecánicas nuevas, un estilo como bastante diferente a lo que estaba de moda, pero sí teniendo bases similares, digámoslo así, que en esa época era los 3 paquetes, interlock, todo esto.
Mirando por otro lado, el material quizás era un poco más tradicional, pero como él tuvo esos meses que yo no tuve de práctica, él sí que tenía una presentación como más suelta en esa época, ¿sabes? Entonces él era mejor que si alguien preguntaba por Cardistry, él llegaba, la lanzaba, estaba todo bien, y yo en cambio la presentación pues todavía tenía trabajo que hacer, pero estaba más enfocado como en crear estos movimientos que se veían bastante nuevos, bastante diferentes. Entonces teníamos ese paralelo un poco de que él iba un poco más por la presentación en esa época y yo pues como por la creatividad, digámoslo así, un poco. Y bueno, técnicamente, a pesar de que ya pues a estas alturas los dos digamos que le damos valor a todos los elementos, probablemente por igual, pues tuvimos que estar en una situación parecida porque él teniendo todo ese material resguardado, el performance era como su fuerte más grande en esta competencia, ¿cierto? Porque todo ese material era preparadísimo y en cambio yo estaba contando con la suerte de mi capacidad creativa. Obviamente, a pesar de que sí tuvo un buen performance, nunca va a estar al nivel de un performance trabajado por años. O sea, es imposible. Claro. Entonces, un poco hubo un parecido ahí en el que él principalmente en su presentación es donde siempre estuvo por delante, me refiero a con todos sus oponentes, y yo fui un poco contando con mi capacidad de crear algo nuevo, ¿sabes? Una nueva mecánica, un nuevo tipo de agarre, algo nuevo que le diera valor al movimiento en cada ronda. Así que pues, irónicamente, porque no había vuelto a sentir eso tan así desde esa época, es como que estaba esa separación de que él iba por la presentación siempre por delante de sus oponentes y yo estaba buscando ganar era con la creatividad cada ronda. Así que bueno, ahí está. ¿Tú también te ibas comentando y compartiendo? Es decir, le ibas diciendo, Santiago, porque claro, en el momento que entráis los dos, ya supongo que de primeras es como, hostia, a ver si podemos llegar a la final, pero fuera de eso, tú o tu hermano, entre vosotros también sois un apoyo para decir, oye, ¿tú pondrías este movimiento en primera ronda, no? ¿Os habéis preferido no decir nada? ¿Habéis competido? Me gustaría saber también ese proceso, ¿no? Y ya cuando os ha tocado estar en la final, ahí sí, ¿cómo ha sido, no? Habéis dicho, venga, vamos a hacerlo bien y vamos a prepararlo, es decir, vamos a hacer como un movimiento tú, un movimiento yo, que esté chulo, ¿sabes? Como que, por así decirlo, un poco de preparación, no tanto como te doy a ti la ronda, pero sí como para darle... ¿Sabes a qué me refiero? Me gustaría saber esto. Un segundo que pongo esto. En cuanto al principio de la competencia, yo por mi parte es que no tenía nada que mostrarle a Santiago. Mi material no existía. Entonces yo sí que le mostraba que si cuando tenía la toma después el día antes de la fecha límite, pues le decía, mira, esto fue lo que hice. Y pues claro, me daba su opinión, pero así tanta información es que ni siquiera tenía para darle porque no tenía la información. Al principio de cada semana estaba en blanco, entonces tampoco tenía mucho que compartir. Por parte de él sí que hablamos bastante durante toda la competencia de qué movimientos podría usar. Yo le di mis opiniones en varias rondas. Le di ideas también de cosas que podría, digamos, modificar o crear. Mi opinión, en general, yo sí le di bastante mi opinión a lo largo de la competencia porque él sí que tenía un montón de material que yo, independientemente de si me lo mostraba o no, ya lo conocía, de hace años. Entonces, yo sí compartí muchas ideas con él para sus rondas y demás. Cuando llegó la final, pues sí, lo que hubo fue un cambio, cada uno lo hizo por separado y no fue hasta pues que salieron las rondas que vimos cómo se iba a dar todo. No planeamos nada, que respondiendo a esa pregunta, sino cada uno ahí sí hizo su trabajo por su cuenta y lo entregó y esperamos a ver cómo quedaba. Que quedó muy bien, me parece a mí. Y así fue. Yo personalmente sabía que si... O sea, el pasa es que claro, si nos encontrábamos antes en la competencia quizás no hubiera sido posible, ¿cierto? Si nos teníamos que eliminar entre nosotros, pero yo sí sabía que si no nos encontrábamos y que si cada uno hacía su trabajo bien por su cuenta, sí teníamos posibilidades. Lo que tú dices, ¿no? Posibilidades de llegar a los puntos y demás, que se dio, que es lo bueno, y bueno, él se quedó con el título final, yo me quedé con el movimiento de la competencia.
Así que pues quedamos bastante contentos, todo bien. Tanto así como competitividad, pues yo no diría que sentí hacia él. Pero obviamente sí quería ganar yo, por supuesto, ¿sabes? O sea, obviamente sí tenía esa intensidad de quiero hacer el trabajo, quiero llegar acá, todo lo demás. Pero así con él específicamente, pues no necesariamente. Quizás él sí conmigo, pero yo era más como... Ya nos lo dirá, bueno, ya nos lo dirá. Volviendo al tema del personaje, David se enfoca en él ganar en general, ¿sabes? Todo lo demás es como el campo que él le tiene que pasar por encima, pero el enfoque... El chute del Cardistry, ¿sabes? Totalmente, totalmente, David. Así fue un poco toda la experiencia. Bueno, pues yo para ir acabando, ¿no? En plan de esas... Y volviendo un poco a la parte de antes, que hacía referencia antes a Dynamo, a La Hora Me Ves, bueno, ahora mismo la comunidad está un poco parada, está volviendo a ver contenido, gracias a los Lotus, está viendo torneos, la gente vuelve a subir vídeos. ¿Pero crees que va a haber próximamente o que pueda haber próximamente otro pico, otra situación que haga que el Cardistry vuelva a ser conocido, consumido, que la gente sepa lo que es, algo como una película o como un referente muy grande? ¿Cómo ves el futuro del Cardistry en los próximos 5 años, por ejemplo? A mí me parece que nos va a hacer falta, digámoslo así. No sé qué podría ser, pero sí que nos va a hacer falta algo así. Porque es cierto que bueno, esto a mí me pone contento porque pues, es como mi espacio de juego. Hay muchas competencias ahorita, o al menos eso pareciera, porque obviamente no sabemos si de aquí a un tiempo todos cancelan sus competencias y nos quedamos sin nada, eso pues no lo controlamos nosotros. Pero si es que hay competencias, eso está bien. Sin embargo, sí hay otros lados en los que veo que probablemente van a haber cambios. Por lo menos podría apostar, quizás esto que como una predicción o esté totalmente equivocado, pero podría apostar que vamos a ver una decaída en los videos performance de marcas contratando a Cardist y todas estas cosas. Porque si te das cuenta el año pasado entero, prácticamente ningún video de Cardistry performance tradicional en YouTube promocionado por una marca con una baraja nueva, todo este paquete, digámoslo así. No hubo ninguno que tuviera un performance espectacular en YouTube o que rompiera, se hiciera viral, nada de esto. No hubo ni de Fontaine ni de Anyone. Es verdad, Lotus, casi todos son muy estándar, ¿no? O sea, los de Fontaine obviamente tienen 15.000 visitas algunos y cosas así, pero es que obviamente las marcas hacen videos esperando los típicos 60.000, 100.000, 80.000, ¿cierto? Que es lo que solía por lo menos hacer Noel con Anyone, por ejemplo. O este tipo de videos de Fontaine que tienen un montón de visitas, que hay un montón de hace unos años. Si te pones a ver todo el contenido de YouTube, video que salió el año pasado, no hay muchos como con un gran performance. Y obviamente las marcas se dan cuenta de esto. Yo no creo que haya muchos videos como con este formato completo, digámoslo así, pronto, porque en mi opinión tiene que haber un cambio. Ya a estas alturas, por lo menos yo con el video que hice en Grand Prix el año pasado, yo siento que logré un video muy completo, ¿sí? Por ejemplo, ya con tantos elementos en su lugar, que es como si vuelvo a hacer un video, tiene que ser algo... Te escucho, sí, simplemente más adelantado, okay. Aviso. Sí, lo que te digo, yo ya hice un video que con ese formato es muy completo, por ejemplo, el del año pasado. Si vuelvo a hacer un video, tengo que reinventarlo en serio como para poder ofrecer algo nuevo. Y así se sentirán muchas marcas, así se sentirá mucho público. Por lo que tienen que haber cambios, es a lo que quiero llegar, a los formatos tradicionales, para que podamos expandir más los logros, porque claramente ya ese formato tradicional pues no está dando tanto como daba antes, por lo menos hablando específicamente de YouTube. Y así con muchos pequeños detalles, así que sí nos va a hacer falta como algo, un impacto fuerte, ya sea externo o hecho por nosotros, hecho por alguna marca, un impacto fuerte que le dé como un giro a la presentación del Cardistry para el mundo, digámoslo así.
porque pues yo puedo hacer esta competencia que acaba de pasar y ganarme el premio, Santiago ganarse su premio, pero igual lo vieron fue las mismas personas que ven todo el cardistry ya, los mismos 500 personas, ¿sabes? No es que por haber ganado esta competencia nos conocieron en todo el mundo. Totalmente. Sino tenemos remuneración, tenemos respeto en la comunidad, pero las competencias no es que estén sirviendo para, igual que la Fontaine, no es que estén funcionando para expandir el cardistry globalmente, sino para, o sea, un ciclo de nosotros con nosotros mismos. ¿Me explico? Así es. Entonces, sí, Sí. va a hacer falta, o sea, va a hacer falta un trabajo que se enfoque en hacia afuera, no tanto de darnos nosotros más a nosotros. Porque entonces nosotros compramos a las marcas pagan las competencias, nosotros compramos a las marcas pagan la competencia, las marcas pagan los Es un videos ciclo infinito. de los cardis, performan, y simplemente estamos, o sea, entonces Fontaine le paga a Lars para que haga un video, luego todo el mundo le compra cartas a Fontaine, luego Fontaine le paga a otro cardis para que haga un video y paga la competencia, y luego todos le compran cartas, y así están haciendo todas las marcas. Entonces Así es. es un ciclo interno que no se presta para hacia afuera, sino nos estamos retroalimentando eternamente. Y eso está bien, pero el día que las marcas se aburran, por ejemplo, nos quedamos sin nada. Por ejemplo. Creo que es muy buen punto, David, el que dices, la verdad, porque el tema de retroalimentarse es algo que a veces el ego te ciega un poco, pero que si realmente te apasiona fuera de tu interés, tanto monetario, económico, empresario, que pueden tener algunas marcas, que ahí ya no me meto, pero fuera de el corazón que tú le pones para que esto crezca, sí que necesita de otras cosas, la verdad, ¿eh? Sí, claro. O sea, por lo menos a mí, yo estoy muy bien con cómo han estado las cosas hasta ahora. He logrado hacer videos con marcas, he logrado estar en competencias, todo muy bien, pero es que eso no lleva a ningún lado cuando hablamos del mundo real, el mundo fuera del cardistry, sino yo podría seguir haciendo eso todos los años hacer algo y pues me pagarán algo y tal, y la marca pues bien tendrá su video, pero ¿a dónde lleva eso realmente? ¿Me explico? Totalmente. Hace falta un enfoque de proyecto que sea más hacia afuera, porque pues igualmente eso nos da más oportunidades a todos nosotros después. Un pequeño ejemplo, no sé qué tanto tiempo tenemos tiempo. 9 minutos con 40 segundos. Ah, ok. Un ejemplo muy simple que me parece que ha sido oportunidad perdida tras oportunidad perdida, es que Fontaine, por ejemplo, tiene ya un par de años haciendo un montón de cartas con licencia. Propiedad intelectual de Bob Esponja, Nickelodeon, Pantera Rosa, bueno, sí. Un montón de cosas, o sea, marcas grandes, propiedades intelectuales grandes, que tienen comunidades grandes, de coleccionistas, de amantes de la marca, etc. Y sin embargo, me parece impresionante que tantos de esos productos que ha hecho, y todos han sido simplemente para vender esas cartas a la comunidad, y listo. ¿Me explico? Por lo menos Bob Esponja, que es una de las propiedades intelectuales más grandes y reconocidas del mundo. O sea, ¿cómo es posible que haces unas cartas oficiales con Bob Esponja, por ejemplo, y no buscas llegar al público de esa comunidad y vender, no sé, 10.000 cartas más? O sea, ¿sabes? Totalmente. Lo que sea. Por el ejemplo de Bob Esponja, es una de las, junto con Garfield, por ejemplo, son propiedades intelectuales que todo el mundo conoce y que tiene fans, como Hello Kitty también, coleccionistas que coleccionan cualquier producto oficial, etcétera, etcétera. Entonces, claro, obviamente hay una comunidad, y esto sí es, o sea, son todas las marcas, pues sacas un producto y se lo vendes a los cardis de una vez, y ya hiciste lo del mes. Y pues está bien en cuanto al tema de la retroalimentación que ya hablamos, pero sí, o sea, por ejemplo, cada vez que saca uno de estos productos, Fontaine o cualquier marca que lo haga, y simplemente se lo venda a los cardis, y ya para él sea suficiente trabajo, pues está bien, porque normal, pero sí hay oportunidades perdidas de simplemente llegar a este otro público, en especial si estás usando propiedades intelectuales famosas, con grandes fans en todas partes. Y este es un ejemplo muy claro porque es fácil de entender con el tema de imágenes famosas como Bob Esponja, pero así como hay todas las marcas y pues también todos nosotros estamos como constantemente perdiendo leves oportunidades de mostrar algo que sea para todo público. Obviamente ustedes están haciendo, como ya me dijiste, un proyecto más
más enfocado en que cualquier persona lo pueda ver de una manera más casual, sin necesidad de puede ser un cardis. Pero sí, el simple hecho de que, por ejemplo, los cardis parecen que tuvieran una especie de alergia a hacer contenido que pueda parecer viral, ¿sabes? Por lo menos el tema... Sí, Totalmente cierto, David, tío. De los reels en Instagram, a los cardis pareciera darles pánico hacer cualquier video que pueda parecer un reel viral, y entonces evitan cualquier tipo, ¿sabes? No usan la música, ponen una foto al lado para que no sea un reel, sino un video con una foto al lado. Es como no quiero venderme, ¿no? Es como venderse, ¿no? Exacto. ¿Y saben quién es el cardis con más seguidores en Instagram actualmente? Young de Bunny. No. Hostia. Él es el más grande dentro de la comunidad que nosotros conocemos, pero ¿saben quién es? Evan Alberto. Evan Alberto. Tampoco, porque él sí me parece que ya no hace cardistry como tal. Es una persona que está haciendo activamente cardistry. Es Ekaterina. Ah, muy bien. Claro, es verdad, pero si nosotros la pillamos de referencia para los tutoriales, es verdad. Tiene 1 millón y tantos de seguidores en Instagram. ¿Qué? ¿Tanto? Tiene ¿Sí? vídeos de 15 y de 20 visualizaciones. Una burrada. Y es la que más se centra en hacer vídeos exclusivamente que son para formatos de Reels. Sí, y es cardistry. O sea, no está haciendo otra cosa rara, Claro, como Evan Alberto, que sí es verdad que hace contenido de otro tipo, y bueno, normal. Pero Ekaterina está ahí haciendo cardistry constantemente. Tutoriales y performance sencillo, pero ahí hay videos de cardistry todo el tiempo. Y tiene 1 millón y tantos de seguidores. Sí. Claro, Totalmente. Yang es el que más tiene dentro de la comunidad, obvio. Y él sí que se enfoca en hacer los reels y todo lo demás. Pero está Ekaterina, que ni siquiera interactúa con nosotros como comunidad y está representando el cardistry con 1 millón y tanto de seguidores y millones de visitas en todos sus videos. Y ahí está. O sea, ella está haciendo más trabajo que todos nosotros. Que Totalmente. que yo, así como si nada. Y ni siquiera interactúa con nosotros. Así Totalmente, como cualquier totalmente. niño, que cada quien sí puede tener su opinión, pero cualquier niño o muchacho que agarre TikTok y haga un TikTok haciendo el worm o haciendo lo que sea y gana 3 millones de visualizaciones, ese muchacho también está haciendo más trabajo de expansión. No importa si a ti te parece cringe o si te parece tonto o como lo quieras decir. Igualmente, a mí no me parece tonto tener 3 millones de visualizaciones. Me parece más tonto el que se ríe de esa persona, ¿sabes? Y es algo muy común en la comunidad que vemos estas personas haciendo ese esfuerzo más de expander, de hacer algo viral, lo que sea, y es como... no, a mí me parece que nosotros, que somos la comunidad y no estamos haciendo ni la mitad de esos números, somos los que estamos quedando mal. Cuando vemos a cualquier niño tener 10 veces más visualizaciones en un TikTok de lo que tú has tenido en toda tu vida, o a Ekaterina, que está haciendo un trabajo increíble, ahí es donde está un poco muchos de los problemas, me parece a mí. Como te digo, es como en distintos detalles, poco a poco acumulándose, es como siempre estamos perdiendo oportunidades de hacer algo para expandir, ya sea en cómo presentas el trabajo, en a quién le vendes tus productos, y así sucesivamente. Oye, para finalizar me ha encantado este punto de vista, la verdad, David. Estoy O sea, hablando 3 horas más, la verdad. no, te lo juro que me da hasta rabia porque de verdad simplemente escuchándote, te estaría escuchando mucho. Mira que me lo dijiste, me encantaría la charla porque sí que tengo mucho que ofrecer. Bueno, deciros que esto es la parte 1 de 57, chicos. Vas a estar inventando. ¿Pasamos una vez al mes, David? Nunca al mes. Uno cada mes seguro que necesitamos. Problema. Pero tenemos que ir cortando esto y sí que como a todos los invitados les hacemos una pregunta y es que ¿qué se preguntarían a ellos mismos? Te voy a decir un poco referencias, ¿vale? Para decirte... Y tenemos 3 minutos. Es verdad, y tenemos 3 minutos con 47 segundos. Nico la última vez, el otro día contestó que si toda la vida haría cardistry, es decir, se preguntaría eso a sí mismo. Y Fede, ¿cuál era su forma de crear? O sea, que se le dijeran en una especie de papel o alguien que pudiera decirle, esta es tu forma de crear, ¿sabes?
Eso, ¿tú qué te preguntarías a ti mismo, David? Pues les doy la respuesta, que es algo que me pregunto todo el tiempo a mí mismo, en especial relacionado al cardistry. ¿Vale? Y es, ¿qué no has logrado todavía? Cuando yo tomo las cartas y voy a crear algo, voy a trabajar en un video, lo que sea, lo primero que me pregunto es, ¿qué no he logrado todavía con las cartas? Y es por esa razón que si ves mi material, siempre estoy buscando un movimiento diferente, un estilo diferente. No estoy estancado con los interlock, no estoy enfocado en solo una cosa o la otra. Cuando tomo las cartas, yo pienso, ¿qué te da falta por lograr con el cardistry, con las cartas? Si ya lograste interlock, ¿qué más? Si ya hiciste un video de esta manera, ¿qué más? ¿Qué no he logrado todavía? Y en base a eso, básicamente enfoco todo mi proceso de progresar y crear cosas nuevas. Ese es mi... Yo creo que el mejor final que puede haber, sobre todo por la motivación, tanto vídeo que se pone a la gente de ve al puto gimnasio, Coge las cartas. coge las cartas. Coge las cartas. Oye, David, ha sido realmente un placer, de verdad se me ha pasado volando, aparte de, ya te digo, ya como fan del propio cardistry, haberte seguido tanto tiempo, para mí, fuera de un honor, ha sido una ilusión, lo he vivido como un niño. Estamos en contacto y por supuesto haremos más cositas, sabiendo que vas a estar por aquí cerca. Y bueno, nos despedimos, gente. Esto ha sido la entrevista con David, ha estado muy interesante. De verdad, por favor, ir a sus redes, que seguramente lo sigáis, pero por si no lo sigáis, no entendemos por qué no lo estáis haciendo. La verdad. Así que muchas gracias. Eso es todo. Y bueno, Dani, siempre... Pues sí, lo que nos ha faltado, que no lo hemos preguntado. Claro, es verdad.